¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado cripto. Recordaros antes de nada que mañana jueves 3 de abril a las 8 de la tarde hora española vamos a hacer la primera llamada grupal para la comunidad gratuita de Aprende Inversión, en la que os voy a estar revelando mi estrategia con mi portafolio cripto para los próximos meses y vamos a estar resolviendo todo tipo de dudas, preguntas, monedas y todo lo que queráis. Así que si quieres asistir a esta llamada grupal, solamente tienes que pertenecer a la comunidad gratuita de Aprende Inversión, a la que te animo a unirte si todavía no estás en ella, haciendo clic en el primer enlace que verás en la descripción. Así que bueno, ahora sí vamos con el vídeo de hoy y es que tenemos el día probablemente más importante de lo que va de año y es que hoy es el Día de la Liberación de Estados Unidos, como lo ha llamado Trump, y es en el que va a comunicar o hacer público su plan arancelario y las nuevas tarifas que va a imponer a prácticamente todo el mundo con el objetivo de compensar los balances y los déficits comerciales que tienen con muchos países de Estados Unidos y también, lo ha puesto como segunda excusa, traer de vuelta a América los trabajos de manufactura. Así que hoy a las 10 de la noche es cuando Trump se supone que va a hablar y va a poner ya otra vez en marcha estas nuevas tarifas, estos nuevos aranceles y veremos a ver también cuál es la reacción del mercado, cuál es la reacción de los diferentes países y a ver todo lo que se monta porque puede ser la verdad una auténtica locura. Así que en este vídeo vamos a ver un poquito cómo está el mercado antes justamente de este evento tan importante, cómo puede reaccionar, cuáles son los niveles más importantes a vigilar, sobre todo en Bitcoin y en Ethereum, y también cómo podemos tradear este día tan importante. Así que vídeo muy importante, vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado en general, y vemos de primeras una pequeña subida del mercado cripto con un 0,4% de subida, pero que si nos fijamos un poquito más abajo y vemos tanto Bitcoin como las altcoins, vemos que Bitcoin hoy sube más de un 1%, estamos ahora mismo en 84.600, pero hemos estado por encima de los 85.000 durante algunas horas, mientras que prácticamente todas las altcoins hoy están en rojo, cayendo entre un 1 y un 3%, hay alguna subida, hay alguna bajada un poquito más importante, pero la tónica general es de ligeras caídas en el mercado. Y bueno, ya como acabo de comentar, a las 10 al final hora española es cuando se va a producir las palabras y declaraciones de Donald Trump. Antes se pensaba que iba a ser a las 9 hora española, pero finalmente va a ser a las 10. Entonces, bueno, vamos a ver los gráficos rápidamente y bueno, lo que quería comentar hoy principalmente es cómo estamos a nivel de zonas importantes a tener en cuenta, ¿vale? Porque si bien en la semana pasada habíamos comentado que para romper este periodo correctivo y empezar un nuevo impulso alcista teníamos que romper la línea de tendencia, superar el mínimo anterior que eran los 92.800 y superar la zona de oferta y demanda de los 92.000, pues la cosa ha cambiado un poquito en el sentido de que tras haber formado un nuevo máximo decreciente aquí durante la semana pasada en torno a los 88.000, ahora este último máximo a superar, a romper, pasa a ser el de los 88.000. Es decir, que si rompemos la línea de tendencia que vemos aquí en azul, le sumamos una ruptura del máximo anterior, ya se pondría, la verdad, Bitcoin bastante más alcista en un movimiento como este, por ejemplo, y entonces ganaría muchos enteros el ir a buscar la parte superior de la cuña descendente, porque si rompemos obviamente esta cuña a la baja, pues nos proyecta una subida hasta el comienzo de la misma, que sería subir por encima de los $100.000. Entonces este es el nivel que estoy vigilando, sobre todo de cara a esta noche y sobre todo de cara a la semana que viene, porque si bien podemos ver una catástrofe, podemos ver caídas muy fuertes, que yo personalmente lo dudo, creo que también es muy probable que veamos un evento de vende el rumor y compra la noticia, como ya he explicado en los vídeos anteriores, y es que creo que el peor escenario en cuanto a aranceles se ha descontado ya por el mercado y creo que no queda nadie más por vender. Todo el mundo que se quería posicionar en corto o vender ya lo ha hecho, no va a esperar a que suceda esto, y por tanto cualquier política arancelaria que no se salga un poco de lo esperado, que sea neutral o incluso que sea un poquito más favorable o un poquito más liviana de lo que se esperaba, creo que eso se va a traducir en subidas tanto en el stock market como en Bitcoin y en el mercado de las criptomonedas. Así que por eso estoy vigilando mucho este nivel y por eso es por lo que he empezado a comprar esta semana. Ya habéis visto los vídeos anteriores, pero bueno, el nivel a vigilar en Bitcoin por arriba son los 88.000, que es el máximo anterior, y por abajo, en el caso de que veamos una caída, hay que vigilar también el mínimo obviamente anterior, que son los 76.700, para ver si aquí pues empezamos a frenar la caída y empezamos a empezar a formar una especie de patrón de suelo, podría ser perfectamente un doble suelo, o si lo rompemos ya pues proyectaría caídas hasta probablemente los 70.000 bajos, ¿vale? Eso en cuanto a Bitcoin. En cuanto a Ethereum estamos un poquito
no más, bueno, sí un poquito más bajistas porque, como veis aquí, tras la ruptura de la cuña ascendente en la que estuvimos pues prácticamente estas 2 semanas, la segunda y tercera de marzo, la rompimos a la baja aquí justo el viernes de la semana pasada y nos fuimos directamente al target de los 1770, que era el comienzo de la cuña, y por tanto este rebote que hemos visto aquí pues ha sido bueno. De hecho ha sido bastante bueno el del día de ayer, pero obviamente seguimos aquí bastante más lejos del máximo anterior, que son los 2100, que del mínimo anterior, que son los 1750. Sin embargo, como hemos visto en Bitcoin estamos bastante más cerca del máximo anterior que del mínimo anterior, ¿vale? Entonces esta es la situación en Ethereum y ojito porque si vemos una caída del mercado, estos 1760 podrían peligrar y ahí sí que proyecta caídas hasta los 1500, 1600. En el caso de las dominancias, ¿vale? Muy importante porque sí que veníamos comentando que si bien se estaba respetando muy bien esta línea de tendencia alcista, este máximo que estábamos formando en el día anterior, sobre todo el lunes 31, era ya decreciente sobre este y si bien todavía no se ha confirmado, ojito porque está dando un poquito de señas de que ya este movimiento alcista está perdiendo un poquito de fuerza, se está desacelerando y ojo porque una subida de repente de Bitcoin por encima de los 88.000 y una caída de la dominancia del USDT por debajo, sobre todo del 5%, que sería romper esta línea de tendencia y romper el mínimo anterior, ojito porque podría significar un cambio de estructura y un comienzo a lo mejor de un nuevo impulso alcista que llevará a Bitcoin, como digo, a los 100.000 y la dominancia de Bitcoin del USDT de vuelta por debajo de los del 5%, incluso apuntando al comienzo de esta tendencia alcista, que sería bajar al 4%. Así que ojito porque estos son los niveles que estoy vigilando, sobre todo de cara a esta noche y de cara a cómo puede reaccionar el mercado en los próximos días. En cuanto a los índices americanos, decir que ayer tuvimos un bastante buen día, hemos visto subidas bastante importantes. De hecho, vimos cómo rebotamos prácticamente en el suelo que habíamos marcado aquí, en el mínimo que habíamos marcado el jueves 13 de marzo, pero bueno, con la caída que habíamos visto también durante la semana pasada, hemos visto este rebote y ahora mismo la clave es pues aguantar este mínimo o este doble suelo que se ha empezado a formar aquí en torno a los 5.500, o si no, el nivel clave a superar sería sin ninguna duda romper los 5.780, que es el máximo anterior que hemos formado aquí en la recuperación de finales de marzo, y también pues esta zona de oferta y demanda que ya rompimos, que ya comentábamos que era una zona muy importante, que había ejercido aquí de resistencia, luego soporte, aquí otra vez soporte, era de hecho el neckline de este doble techo que comentábamos, lo rompimos, volvemos a retestearlo, hemos bajado desde ahí, lo hemos rechazado, entonces aquí otra vez pues rechazar este mínimo de los 5.500, volver a subir aquí hasta los 5.800 prácticamente, que encima es donde también se encuentra la media móvil de 200 semanas. Si rompemos y recuperamos durante esta semana o la siguiente este nivel para el S&P 500 y consolidamos por encima, ojito porque esto podría ya haber sido claramente el suelo de este periodo correctivo y empezásemos de nuevo una fase alcista. Así que ojito porque estos son los niveles que estoy vigilando, sobre todo también en el S&P 500. Y bueno, lo que quiero comentar acerca de cómo aprovechar este día o cómo tradear o cómo operar un poco este día tan importante en los mercados, lo primero que os diría es que lo único que podemos tener más o menos garantizado es que va a haber muchísima volatilidad, ¿vale? Obviamente ninguno sabemos lo que va a decir Donald Trump, entonces jugar a ser adivinos tampoco es parte de la tarea del inversor, ¿vale? Aquí tampoco estamos para adivinar cosas, sino para prepararnos para los diferentes escenarios que se nos plantean. Obviamente apostar un poco más fuerte por los que pensamos que son más probables, pero tampoco ponernos aquí a adivinar lo que va a decir y cómo va a afectar, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que os diría es que como lo único claro es que va a ser un día muy volátil, creo que es el peor día para hacer trading y operaciones apalancadas a muy corto plazo. ¿Por qué? Pues porque cuando hay tanta volatilidad, normalmente hay volatilidad para arriba, hay volatilidad para abajo y luego ya se toma una dirección en concreto. Entonces, tanto si estás en largo como si estás en corto, probablemente van a ir a liquidarte porque obviamente son movimientos bastante claros en días tan importantes como este, o cuando hay datos de inflación, o cuando hay bajadas de tipos de interés, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos que es un riesgo muy alto hacer operaciones de trading en esos días. Entonces, lo primero que recomendaría es no hacer nada de trading apalancado en el día de hoy, y lo que sí yo estaba planteando también con mi grupo privado es el dejar algunas órdenes de compra puestas en algo que queremos comprar en niveles un poquito más abajo, vamos a decir un 5 o 10% más abajo del precio al que están, porque sí que
cabe dentro del escenario posible que veamos un primer movimiento brusco, ya sea al alza o a la baja, para luego recoger esa liquidez y empezar a formar un cambio de tendencia y expandir hacia el lado contrario, que es una cosa que perfectamente podría ocurrir. Entonces, tú si dejas órdenes de compra puestas en una caída del 5 o 10% en altcoins que estás acumulando de cara al medio y largo plazo, si vemos ese movimiento inicial a la baja, por ejemplo, Bitcoin empezar a caer después de esta noticia, empezar a caer aquí hasta los 81 más o menos, y luego de repente girarse y empezar a subir para arriba, pues de cara ya a mañana y al viernes, pues va a recoger toda esa liquidez de aquí abajo, que eso se traduciría en caídas en las altcoins del 5 o 10%, se te pueden ejecutar esas órdenes de compra y luego con el movimiento contrario de Bitcoin posterior, el que expande hacia arriba, pues obviamente esas altcoins se recuperan bastante y puedes comprar altcoins a descuento de cara a largo plazo y en realidad pues recuperarlo en prácticamente pues unas horas o unos días. Entonces eso es algo que quizás pongo en práctica hoy, pero todavía estoy viendo un poco a ver cómo llegamos sobre todo a la hora, a las 10 de la noche, y ahí decidiré a ver qué órdenes pongo y en qué criptomonedas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Mañana en el vídeo comentaremos un poco pues qué ha pasado, cuál es el plan de Trump con los aranceles y cómo ha reaccionado el mercado. Y también recuerda, mañana por la noche a las 8 hora española tenemos la primera llamada grupal para la comunidad gratuita de Aprende Inversión. Así que ya sabes, si no estás dentro, únete y mañana nos vemos en la llamada. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Os mando un fuerte abrazo para todos y que tengáis una muy buena tarde.